Bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo Jurídico, siempre agradecida de su sintonía y presta siempre a contestarle todas sus preguntas e inquietudes que a lo largo de la semana nos llegan. En ese sentido, en lo que fue el programa anterior, donde el magistrado Argenis García nos estuvo exponiendo en este diálogo jurídico sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, surgieron muchas inquietudes, evidentemente bajo el dilema de si es viable o factible demandar al Estado Dominicano y si al final se podrá recuperar o se recibirá esa indemnización que se procura en contra del Estado Dominicano. Pues el magistrado tuvo a bien exponer muchos casos donde sí se han visto obligadas instituciones a responder por el pago de indemnización de ciudadanos que le han reclamado. Y a raíz de eso, pues, tenemos la primera pregunta que compartimos de Laura Sedano. Nos dice: muy instructivo su programa. Muchas gracias, Laura. Me gustaría saber si puedo demandar a un inspector de trabajo que reportó un hecho en mi perjuicio y me despidieron. Excelente tu pregunta, Laura. Efectivamente hay casos en materia laboral que se corroboran o hechos sucedidos durante el curso de la ejecución de un contrato de trabajo, donde se invita al Ministerio de Trabajo a que a través de un inspector constate el hecho que produce ese despido. Si fue así, me imagino que el inspector estuvo en la empresa, interrogó a algunos compañeros, a lo que son los representantes de la empresa y a usted misma. Si al final la conclusión fue un reporte o un resultado negativo a su favor que dio lugar y no fue cierto o fue manipulado y usted tiene las pruebas para demostrar que ese reporte no se correspondía con la realidad, pues definitivamente que usted va a demandar laboralmente por despido injustificado a la empresa, y a su vez, cuando usted tenga una sentencia que demuestre que usted fue despedida injustificadamente, usted tiene acciones contra el Ministerio de Trabajo para que le resarza también ese perjuicio que le ocasionó tener en sus hombros un despido justificado de manera, un despido de manera injustificada. Así que claro que sí. La segunda pregunta es de Yocasta Mejía, que nos dice: nunca me pierdo su programa. Ay, qué bueno, gracias Yocasta. ¿Cómo probar la responsabilidad patrimonial de un accidente de tránsito que tuve por una zanja que no tenía letreros? Muy buena la pregunta también, y efectivamente también hay muchos incidentes que se dan en el día a día por no tener señalizados esos trabajos que realizan algunas instituciones. Mira, siempre se supone, dependiendo de la vía en que ocurrió, deben de haber cámaras de seguridad, que también existen formas de reclamar esos videos, o de lo contrario, si no hay videos en esa zona, siempre habrá un testigo que pueda corroborar que ahí había una zanja que no estaba señalizada y que usted tropezó o que usted estuvo pasando por ahí, aún sea a la luz del día, y que le produjo ese accidente. Un notario público que pueda corroborar que ahí había una zanja y que no estaba señalizada. Obviamente hay que tratar de recaudar esas pruebas inmediatamente, porque si usted deja pasar unos días, probablemente hasta la zanja desaparezca, si era que estaban haciendo unos trabajos. Entonces es importante que usted se asesore y esa persona produzca esas pruebas de la forma más inmediata posible, pero sí existen muchas alternativas: informativo testimonial, video, comprobaciones notariales, etcétera, fotografías del suceso. La tercera pregunta es de Luis González, que nos dice: felicidades por tan instructivo programa. Muchas gracias, Luis. Tengo una deuda con un ministerio de años que no me quieren pagar. ¿Qué puedo hacer? En el programa con el magistrado Argenis estuvimos tratando ese tema, que es algo muy común, pero que desafortunadamente, como al efecto lo explicaba, si usted también obtiene una sentencia gananciosa de una indemnización, como los ministerios, las instituciones gubernamentales se manejan con presupuesto, es probable que esa institución no cuente en su presupuesto con un dinero para poder sufragar ese tipo de casos. Lo que debe de ocurrir es
que ya habiendo adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con esa indemnización, la institución responsablemente le someta su expediente al próximo presupuesto para que sea contemplado. Lo que me puedo entender de su pregunta es que parece que usted ha agotado todas las vías correspondientes y aún así no le pagan. En esa tesitura, pues sí, usted puede acudir por la vía del Tribunal Superior Administrativo para que de manera compulsiva se pueda hacer una ejecución, pero también están las medidas ejecutorias. Usted puede asesorarse de un abogado experto en derecho administrativo que puede evaluar qué posibilidades hay de trabar medidas ejecutorias, porque ya me imagino que usted tiene una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que le pueda permitir a usted trabar embargos y ver cómo puede cobrar esa acreencia. Así concluimos las 3 preguntas que queríamos compartir con ustedes, y al regresar, un invitado muy especial tratándonos un tema de actualidad, como es de costumbre, en Diálogo Jurídico. Volvemos después de esta pausa. Dos palabras muy pequeñas, pero que entienden y comprenden dentro de ellas una gran magnitud, como la gracia, y que sí está bien. Se hizo una casa nueva, eso lo puedo decir. El techo está totalmente destruido, desplomado. Cuando llovía yo tenía que poner una ponchera que tengo grande ahí que coge 12 cubetas de agua y tenía que ponerla ahí. Y abre la puerta y mira para que vea. Todo está nítido. La gloria sea para Dios y luego para todos los que hicieron posible. Enormemente agradecida, complacida, y muchas gracias aquí a nuestro síndico. No lo digo porque sea el síndico de la comunidad, sino lo digo por el ser humano que es. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Mi nombre es Lorena Garrido, yo soy cantante y actualmente soy estudiante de música en la Universidad de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, gracias al apoyo del alcalde Cholitín y la alcaldía. Tanto tiempo disfrutamos. Desde siempre a mí me ha encantado la música y yo he tenido el deseo y el sueño de seguir estudiando y de hacerlo ya de una manera profesional y de adquirir todo el conocimiento. Y cuando yo pensaba en una universidad que sería como el máximo para poder adquirir ese conocimiento, siempre yo dije, bueno, Berklee College, que es una de las mejores universidades. Cuando a mí me dieron mi media beca de la universidad,
yo dije, bueno, no se va a lograr, pero gracias al apoyo de la alcaldía estoy allá. Ha sido difícil principalmente la cuestión de no poder cantar a tiempo completo como yo lo hago aquí. Y también la comida, que me hace mucha falta, y mi mamá y mi papá. Pero yo digo que dentro de un tiempito para acá yo me adaptaré. Muchísimas gracias, alcalde de Cholitín, por apostar al talento, a la juventud y al desarrollo. Para mí es una oportunidad muy grande y algo que siempre le voy a agradecer. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecido de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Como les decía antes de la pausa, el día de hoy me encuentro acompañada de un invitado especial, como siempre, abogado en ejercicio, litigante con una vasta experiencia en el derecho penal y el derecho procesal penal, ya que se desempeñó por muchos años como fiscal del Distrito Judicial de la Altagracia. En el día de hoy, tratándonos un tema muy interesante y de mucha actualidad, como es el impacto negativo del lavado de activos en la economía nacional. El licenciado Jorge Luis Amador Castillo se encuentra con nosotros en Diálogo Jurídico. Bienvenido, Amador, ¿cómo estás? Buenos días, María Elena, buenos días, gracias por tu invitación nueva vez a este programa Diálogo Jurídico. Buenos días a toda la población que nos ve y nos escucha a través de este programa tan nutritivo y enriquecedor para toda la población y sobre todo para la clase abogadil. Excelente, gracias de verdad por estar con nosotros en este Diálogo Jurídico. Y este tema que atrae a tantas personas y que a veces se ha convertido en un dolor de cabeza, el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos, Amador? Mira, lo primero es que tenemos que describir el significado del lavado de activos. El lavado de activos es la actividad de tratar de colocar fondos en el sistema bancario de actividades precedentes de delitos, ya sea del narcotráfico, ya sea del terrorismo o ya sea de cualquier otra actividad que la ley haya enunciado como delito precedente. Cualquier colocación o estratificación de dinero que provenga de una actividad ilícita se puede considerar como lavado de activos. Además que con la modificación de la ley 155-17 hay figuras nuevas donde el lavado de activos se puede considerar como un delito autónomo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, porque ahora mismo, a pesar de que la ley data del 2017, siempre ha existido el lavado de activos. Lo único es ya que con el impulso de esta legislación hemos venido ya enfrentando la organización hasta empresarial en el ámbito privado de cómo organizarnos para que la banca, sobre todo, que es, yo digo, el ente principal, el custodio de cuál es la procedencia de esos fondos, la licitud de esa procedencia, no podamos incumplir con esa legislación. Pero aún nos falta mucho camino por recorrer y entendemos que hay encuentros con la legislación y con la realidad que no se corresponden. Entonces, ¿cómo podemos decirle a nuestra audiencia cómo identificar el lavado de activos? Mira, lo primero es que yo entiendo de manera particular que debemos de hacer un proceso de concienciación en la ciudadanía con relación al tipo penal de lavado de activos, porque muchas veces la sociedad en sentido general no lo ve como un delito grave, y sí lo es. El impacto negativo que tiene el lavado de activos en la microeconomía y en la macro es determinante para el crecimiento de la economía de cualquier país. ¿Por qué? Porque afecta a la banca, afecta el desenvolvimiento del libre comercio y la competencia desleal se incentiva.
Claro. O sea, en la manera que entran capitales de actividades ilícitas, por ejemplo, en el mercado local, se crea una competencia desleal en el mercado. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de una manera llana. Por ejemplo, tú tienes una ferretería que se montó en términos familiares con capital lícito y tienen un inventario de 7, 8 millones de pesos, 9 millones de pesos, una ferretería. Y viene un individuo con capital ilícito, lo incorpora en la banca o lo va colocando, como se llama uno de los procesos de estratificación del lavado, y compra, por ejemplo, 10 patanas de cemento. Eso le abarata el costo. Así es. Al comprar al por mayor, le permite vender la patana de cemento o la funda de cemento más barata que el costo que tiene el que tiene la ferretería con 10 millones de pesos. Por ahí empieza el lavado de activos a impactar de manera negativa, para explicárselo de una forma llana sí, a la gente. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, cuando viene una persona con dinero proveniente del lavado de activos y en un sector X compra un terreno sobrevaluado porque ese que le gusta, le quita la oportunidad al que quiere comprar por ahí, porque aumenta de manera significativa el precio. ¿Por qué? Porque el vecino dice, no, pero por ese solar dieron 5 millones de pesos, el mío es del mismo metraje y vale 5, pero ese no es el valor a nivel de tasación impositiva de ese solar. Es que ese individuo dio 5 millones de pesos porque él lo tenía y porque necesitaba colocar ese dinero para penetrarlo a la banca. Exacto. Entonces, y crear un bien a través de una actividad ilícita. Entonces, de una manera u otra, el lavado de activos impacta mucho de manera negativa la economía local. Definitivamente. Y eso que tú explicas de que a través de la banca, porque muchas personas desconocen que no, el hecho de que tú tengas el dinero en el banco, no necesitas indagar de dónde viene ese dinero, la procedencia del dinero. El banco hace una depuración, hace la primera labor de depuración de ese activo, pero lamentablemente hay sus escapes y todavía el rol de uno como abogado, de los contables y de las personas, ¿verdad?, responsables de custodiar esa procedencia, esa licitud de ese dinero, viene dado porque la banca puede también distraerse y no confirmar de dónde viene ese dinero. Entonces, al final, ¿cómo identificar esa procedencia lícita del dinero? Indagando y solicitándole la documentación de dónde provino ese dinero. ¿Qué se supone que debemos pedir a esa parte que nos está ofreciendo comprar X cantidad, por ejemplo, de un lote, de un inmueble, que nos pague en efectivo o que nos transfiera, pero que debemos saber la procedencia de ese dinero? Ese es un punto muy importante. La ley 155-17 plantea lo que son sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Sí. Entre los sujetos obligados no financieros están los contables, están los abogados, están los ingenieros, están los dueños de dealers, los dueños de bancas de apuestas y una serie de instituciones que de una manera u otra desarrollan transacciones de altos montos. ¿Qué es lo que le exige la ley a estas personas? Que hagan la debida diligencia o la debida diligencia extendida o definida, que es que se encarga de verificar no solo la procedencia de los fondos del que está haciendo la transacción, sino la procedencia de dónde viene el dinero, rastreándolo. Eso se puede hacer de manera no financiera, pero cuando el dinero llega al banco, tanto el banco, las financieras, los dealers, las casas de cambio, son sujetos obligados financieros. Sí. Tienen que hacer un proceso de depuración y generar lo que la ley ha denominado como un ROS, que es un reporte de transacción sospechosa. La genera y la manda a la unidad de análisis financiero, que la ley lo denomina como la UAF. ¿Por qué se hace todo este proceso? Según los últimos informes que se han dado sobre lavado de activos, en América Latina se entran a la banca financiera unos 84 mil millones de dólares sin soporte para demostrar su procedencia. Sin justificación alguna. Sin justificación. ¿Qué pasa con eso? Que los bancos son sujetos obligados y terminan sus obligaciones al momento de generar el ROS.
O sea, el banco lo genera, lo manda a la UAF y la UAF tiene la obligación de mandarlo a la Procuraduría General de la República, quien de manera oficiosa puede iniciar investigaciones de esas personas. ¿Y ese cliente se entera de que se le ha hecho un reporte, Ross, de operación sospechosa? El cliente lo firma. Cada vez que hacemos transacciones por encima de los $10,000, el banco te pone a hacer un reporte y ese reporte es firmado por el cliente. El cliente a veces no sabe que ese reporte se manda a la superintendencia y que la superintendencia lo manda a la UAF, que es la unidad de análisis financiero, para que la UAF haga ese análisis a requerimiento de la Procuraduría. ¿Por qué se hace todo esto, María Elena? Porque el tema del lavado de activos no es solamente de interés local, es un asunto de interés internacional. El Banco Mundial y los fondos internacionales le exigen a los países de América Latina que hagan procesos de depuraciones y lo evalúan anualmente a través del GAFI y a través del GAFI Lab, que es el grupo de análisis financiero para América Latina y el Caribe. Y si no cumplen con los requisitos que les pide el GAFI Lab y que les pide el GAFI, lo meten en una lista negra y no le dan préstamos. ¿Por qué? Porque son países que de una manera u otra están permitiendo que le ingresen grandes cantidades de capitales a su banca sin ninguna justificación. Y eso de una manera u otra altera el mercado cambiario con respecto al dólar. Totalmente. Hay que aclarar, sí, que por ejemplo hay gente que se molesta al momento en que esa institución bancaria, haciendo esa debida diligencia y para evitar tener que levantarle ese formulario ROS, como tú dices, piden una serie de información que llega un momento y dice, bueno, pero ¿qué más? Dame tu declaración de impuestos, dime qué relación tú tienes con esa persona, mándame copia de la transacción. Aparentemente se convierte en un tercero custodio de una transacción que no necesariamente la persona se siente a gusto de compartir esa operación, esa transacción. Entonces, al regresar de esta pequeña pausa que vamos a hacer, Amador, vamos a entrar en detalle de qué podemos, de cómo poder llenar esos requisitos y ya acostumbrarse de que es una realidad, que no hay marcha atrás y que el lavado de activos es simplemente una realidad. Volvemos después de esta pausa. Él me vio que yo estaba viviendo en una condición que no estaba bien, entonces él me dijo que me iba a ayudar, que nos iba a hacer nuestra casa y me la hizo. Y los vecinos todos han venido a visitarme, vaya, qué bonita está, ¡uepa! Ahora sí tienen una casa en verdad. Y la comunidad me pidió que hiciéramos lo posible de ver cómo ayudábamos a ella a reparar su vivienda, pero las condiciones que tenían no eran de repararla, era de construir una nueva. Y hoy también estamos entregándole su vivienda y parte del mobiliario también de su casa y esperemos que sea una vivienda donde lo que se respire siempre es paz. Porque antes no era una casa, pero ahora tenemos una casa, gracias a Dios y después a Cholitín. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales, Plaza Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado Jorge Luis Amador Castillo, hablándonos sobre lo que es el impacto negativo del lavado de activos en la economía nacional. Y antes de la pausa, Amador, estuvimos conversando de lo frustrante que a veces se convierte las solicitudes que hacen los bancos para hacer esa debida diligencia, movimientos bancarios, declaraciones de impuestos, a veces te piden hasta estados auditados, porque desconocen la transacción, uno le aporta cuál es la relación de la persona con el depositante, y prácticamente es tú desnudar la transacción de cero, donde se supone que ya tú hiciste esa debida diligencia. Nosotros como abogados, que también somos sujetos obligados y hacemos esa debida diligencia. Sin embargo, los bancos, yo digo que a veces se extreman. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo no le llamaría que se extreman. Lo que pasa es que la responsabilidad de la banca frente al Estado y frente a la superintendencia de bancos, y no solo frente a la superintendencia de bancos, sino frente a la superintendencia de valores. En el mercado de valores le dan un seguimiento muy estricto al tema de la banca. ¿Por qué? Porque la banca representa, en cierto modo, todo el sistema económico del país. Si la banca se desestabiliza por la entrada de capital extranjero o de capital ilícito proveniente del narcotráfico, de una manera u otra, la tasa de inflación sube o la recaudación baja, por diferentes razones. Y por eso los bancos son tan estrictos. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros como profesionales a veces nos incomodamos porque eso impacienta a nuestros clientes. Sin embargo, la ley nos obliga a nosotros a cumplir hasta con el último requisito pendiente cuando se va a hacer una transacción. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la ley 155-17 habla sobre la complicidad. Y es una ley que tiene muchos verbos. Y cada verbo es una acción. Cada verbo que tipifica el artículo 3 y el artículo 4 es una acción. Y, por ejemplo, dice, el que ayude, colabore, asesore, es cómplice del delito de lavado de activos. Entonces, si yo diría, y siempre lo he sostenido, que si la ley de lavado de activos la aplicaran con la rigidez que ella enmarca, muchos profesionales al día de hoy estuvieran sometidos y comprometidos por lavado de activos. ¿Por qué? Por no cumplir con la debida diligencia. O sea, el compromiso de nosotros como abogados, el compromiso del contable, el compromiso del ingeniero, el compromiso del dueño de dealer es cumplir con la debida diligencia y agotar su proceso. Y la transacción que no pase ese filtro, sencillamente retirarla. ¿Por qué? Porque se está haciendo responsable de una actividad sospechosa que quizá en el momento no genere una situación jurídico-penal, pero que queda registrada. En temas de número, todo queda registrado. Y
como la ley tiene una pena hasta de 20 años, la prescripción también abarca los 20 años. O sea que a usted le pueden iniciar una investigación por lavado de activos 15 años después de haberse ejecutado el hecho. Así es. Entonces, eso tenemos que estar claros y tenemos que estar conscientes. Eso mismo de crear conciencia, porque ya con la experiencia que hemos tenido, lo que hacemos es depurar al cliente y solicitarle de antemano lo que ya sabemos que la institución bancaria va a requerir. A los agentes inmobiliarios también, que llenan un formulario de debida diligencia, conoce tu cliente, pero a veces no se atreven a solicitarle esas informaciones privadas, porque son informaciones privadas de primera mano, pero ya es cuestión de crear conciencia y avisarle de antemano para que esas transacciones no sufran, no se entorpezcan y lleguen a feliz término. Nos ha pasado transacciones que se han firmado los contratos, el dinero queda en tránsito en ese departamento que tienen los bancos de depuración de la licitud de ese dinero y lamentablemente se ha devuelto el dinero porque no se cumple o no se llena o no se envían los documentos, las informaciones que pide el banco, porque en ese momento no lo tiene a mano, porque ya está de regreso a su país, porque tampoco está en el idioma nuestro que se pueda también entender, entonces se convierte en una frustración y entonces ahí sí afecta a la economía nacional, porque estamos dejando de recibir inversiones importantes en el país, que conozco de muchos canadienses, de muchos estadounidenses, de otras nacionalidades, que dicen, no, pero ya en República Dominicana no se puede invertir, porque la verdad que se convierte en un dolor de cabeza. Sin embargo, esas personas en su país cumplen de manera rigurosa con todo el proceso. Yo creo, María Elena, que el problema más grande que nosotros tenemos como país es el tema de la evasión y la defraudación fiscal, en términos de lavado de activos. Sí. ¿Por qué? Porque todo el capital que se genera en una empresa de manera lícita, oye bien, estamos hablando de manera lícita, pero cuando el empresario comete evasión fiscal, por ejemplo, para países como Suecia, España, Alemania, defraudar al Estado en términos impositivos es más grave que cometer actos que riñan, por ejemplo, con droga. Sí. Cometer cualquier otro tipo de delito es inferior para esos estados que evadir impuestos o defraudar el Estado en el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que el que evade impuestos, que el que defrauda al fisco, es una persona que está dejando de aportar para la construcción de infraestructura, para salud, para educación, para todo un sistema que de una manera u otra se nutre del pago de impuestos. Entonces, las penas son severas y el Estado lo persigue de manera tajante. Entonces, aquí en este país, yo creo que si empiezan a perseguir, y eso viene a futuro, y es bueno que los empresarios que nos están viendo lo escuchen, que la persecución por parte de impuestos internos y por parte del Ministerio Público viene y ya empezó. Sí, ahí vimos el caso de Metro Country Club y vimos el caso de algunos hoteles de aquí de la zona que lo sometieron por evasión fiscal y que tuvieron que pagar multas hasta de 1.000 millones de pesos en el caso de Metro Country Club. Entonces, la depresión que hay en la recaudación va a obligar al Estado a perseguir a esos micro y medianos empresarios que de una manera u otra se dedican a tener doble contabilidad, que es otro tipo penal, y a defraudar al Estado en detrimento de la sociedad. Entonces, eso viene y en ese momento, claro está, habrá un equipo profesional que tendrá la experiencia para asesorarlos y defenderlos ante los tribunales. Sí, porque hay mucho desconocimiento y la gente cuando piensa en lavado activa piensa nada más en narcotráfico y olvida que la ley también incluye la evasión fiscal y es, yo creo, cuando viene a ver tan poderoso como el narcotráfico, porque la educación del tema de los impuestos, sobre todo en nuestro país, es algo que va a costar, pero que ya, como tú dices, ya impuestos internos está actuando y es una necesidad usando, porque eso es lo único que va a permitir que nuestro país se desarrolle y se siga desarrollando, la recaudación. La gente entiende, así como decías, que el lavado de activos es solo el dinero que proviene de droga y no es así. El artículo 11 de la ley 155-17 plantea la estafa, plantea el cohecho, plantea la colusión de funcionarios, plantea los delitos contra el Estado, la evasión fiscal, la defraudación fiscal, la trata de personas, el proxenetismo, la trata de órganos, el tráfico de armas. Todas esas actividades son
delitos precedentes del delito de lavado de activos. Correcto. Y ya de manera muy sutil, el artículo 4 tiene una descripción de un tipo penal que es autónomo, que antes estaba en la ley de aduanas, en el artículo 200, que lo tipificaba como contrabando, que es cuando una persona no declara al venir aquí al país la suma excedente a los $10,000 y aduana lo retiene. O sea, antes no era un tipo penal, no era lavado de activos. Ahora, en virtud de lo que establece el artículo 4, en su párrafo cuarto, establece que todo el que se le confisque más de $10,000 ha cometido el delito de lavado de activos. O sea, quizá en menor proporción, pero por algo está evadiendo la responsabilidad de decirle al Estado dominicano de dónde proviene ese dinero que él va a entrar al país. Entonces, ya no es un simple contrabando que tiene pena de 6 meses, es un delito que tiene pena de 2 a 5 años. Y a veces es falta de información, porque ¿por qué tú vas a ocultar que tú traes $10,000 a la República Dominicana? Obviamente lo que se entiende es que tú no puedes justificar por qué traes $10,000 en efectivo. Es tan sencillo de tú decir, bueno, esos son unos ahorros, miren aquí mis estados bancarios, yo los retiré, me gusta manejarme con efectivo, no uso tarjeta de crédito, pero no hay razón por qué ocultarla. Si él lo está ocultando, entonces se presume que hay algún hecho, ¿verdad?, ilícito detrás de ese dinero. Y lo que pasa también es que aunque muchas personas le han perdido el respeto al dinero y al valor del dinero, en cualquier economía la suma de $10,000 representa una cantidad considerable. Entonces, para un agente aduanal de Estados Unidos, tú decirle que yo tenía $10,000 que lo metí bajo el colchón de chin a chin, no es creíble. No es creíble. Y desde ahí van a empezar una investigación con relación a ti. Por eso la gente prefiere tratar de pasarlo y jugar la aventura. Y a veces hay mucha gente que se le olvida, que no conoce los trámites. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque usted puede ser sometido trayendo una cantidad de dinero excedente a los $10,000. Claro, así es. Y ya el manejar efectivo también se ha vuelto un dolor de cabeza porque la gente cree que puede llegar a una oficina con un maletín lleno de dinero. Si lo sacó del banco, lo justifica, que tú puedes sacar tu dinero de tus ahorros y traerlo en efectivo porque la persona lo quiere ver en efectivo, todavía de la vieja escuela, que le gusta contar y demás, que no sabe lo que es una transferencia bancaria o no cree en un cheque bancario, un cheque administrativo, pero también hay que tener cuidado con eso, porque muchas personas han quedado enganchadas con ese tema del manejo del efectivo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Amador, y al regresar vamos a hablar un poquito de las instituciones que están involucradas en esa custodia de lo que es el lavado de activos. Volvemos después de esta pausa. Más cálida bienvenida a nuestra provincia de la Altagracia, a nuestro municipio de Higüey, particularmente a nuestro paraíso de Punta Cana, que en estos días y siempre también será de todos ustedes. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. En mi calidad de alcalde, he podido gestionar tantas cosas para nuestro pueblo, a la vista de todos, que sin un apoyo decidido del gobierno, quizás hoy no hubiesen sido posibles. Le extiendo nuestra gratitud al señor presidente. Se valora en todas partes la transformación que se ha llevado a cabo en nuestro municipio. Trabajar por y para la gente con soluciones reales y con suprema honestidad. Entré al PRM con ese mismo espíritu de servicio, a sumar y apoyar el proyecto de cambio que encabeza Luis Abinader. Hoy, ese es nuestro proyecto principal, la continuación de 4 años más del PRM en el poder para beneficio de todo el pueblo dominicano. Por eso, como servicio a nuestro partido, por no tener apego personal a las posiciones y por sumar al triunfo de nuestro presidente Luis Abinader, les anuncio hoy que he aceptado la candidatura a senador para nuestra provincia de Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno y aliados en las próximas elecciones de mayo del 2024. A nuestra gente les digo, nuevas puertas se nos abren, más oportunidades nos esperan y no omitiré esfuerzo alguno para que la Altagracia ocupe los primeros espacios en el escenario nacional. Sigue lo mejor ahora como senador. Sigue lo mejor ahora como senador. Dios se les bendiga siempre. Muchas gracias. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital, siempre complacida de contestar sus preguntas e inquietudes. Entonces, Amador, las instituciones ya que están a cargo de verificar y de darle seguimiento a estas debidas diligencias, lo que es todo el proceso de confirmación de que no hay el lavado de activos, ¿cuáles son esas instituciones? ¿Desde dónde se inician? No, vamos a empezar por los sujetos obligados financieros. Sí. Dentro del marco de los sujetos obligados financieros está la banca. Y la banca es regulada por la Superintendencia de Bancos. Luego, la Superintendencia de Bancos es supervisada por la Superintendencia de Valores, que es la que regula todo lo que es el mercado de valores, y el Banco Central monitorea todo esto. De aquí se desprenden una serie de instituciones locales. Cuando digo locales me refiero a nacional, que tienen el deber de monitorear el tema del lavado de activos. Y entre ellas está la Unidad de Análisis Financiero, o la UAF, que funciona en Santo Domingo, que es donde llegan todos los reportes y donde llegan todas las investigaciones que de una manera u otra está haciendo el Ministerio Público. Que es donde se supone que uno se registra si tú eres un sujeto obligado, que tú tienes manejo de muchas transacciones, lo correcto según la ley es tú te registrarte ahí para que ya cuando tú registres tus operaciones sospechosas ya sepan de dónde proviene. Exacto. La UAF lo que hace es el análisis de la transacción. Exacto. Y decirle al Ministerio Público, es decir, a la Procuraduría, mira, estas son las transacciones. A mi entender, ahí hay motivo suficiente para determinar un lavado de activos. Abrir una investigación. De ahí en adelante se encarga el Ministerio Público de solicitar la información y de legalizar la información. La UAF solo le dice, mira, Ministerio Público, yo entiendo que en la información que me está solicitando hay lavado. Exacto. De ahí en adelante el Ministerio Público se encarga de validar y darle valor probatorio a la prueba que está solicitando a través de las diferentes instituciones. Las otras instituciones ya en términos regional que funcionan es el GAFILAB, que es el Grupo de Análisis Financiero para América Latina y el Caribe, que se encarga de monitorear todos los países de América Latina en torno al blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque hay una política de prevención del terrorismo,
y una política de prevención del narcotráfico. Y de una manera u otra los países de América Latina tienen el compromiso. Y ya de manera global, quien se encarga de monitorear todo este sistema es el GAFI, que es el Grupo de Análisis Financiero a nivel mundial, que regula al Banco Mundial, regula a la Reserva Federal de los Estados Unidos y al Fondo Europeo. Exacto. ¿Qué hace el GAFI? Que le dice al Fondo Europeo, le dice al Banco Mundial y a la Reserva, mira, la República Dominicana no se le puede dar más préstamos, porque la República Dominicana está permitiendo a través de la banca que ingrese mucho capital blanqueado a través, por ejemplo, de China. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, para la política internacional estadounidense que China esté invirtiendo mucho capital sin cumplir con los requisitos? Que está creando un potencial en la República Dominicana que puede competir en el mercado mundial con los Estados Unidos. Claro. ¿Qué va a hacer el aliado más cercano que tenemos nosotros, que es los Estados Unidos? Suspenderle la capacidad de préstamo a la República Dominicana, y eso de una manera u otra le crea un problema muy serio al país, porque le cierra la oportunidad de acceder al mercado internacional a buscar préstamos. Exacto. Y ya aquí a nivel nacional, entonces el Ministerio Público va a tener mucho trabajo. Ya se han hecho públicos muchos casos, pero de cierta envergadura, pero la realidad es que habrá que crear alguna Procuraduría especial, o ya se ha creado la Procuraduría. Hace unos 6 meses, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, conjuntamente con el Director Nacional de Impuestos Internos, le dieron apertura a una Procuraduría especializada sobre delito impositivo. Lo que de una manera u otra nos deja ver a nosotros como profesionales del derecho que muy pronto por regiones vamos a tener casos de lavado de activos y de delitos impositivos. ¿Por qué yo digo que van a haber casos, María Elena? Porque la única mística de esas instituciones especializadas es dar resultados. Claro. O sea, por ejemplo, trata y tráfico. Hay una serie de instituciones internacionales como la Unión Europea, el Fondo del Banco Mundial, que invierte en trata y tráfico para que se persiga la trata y tráfico. Exacto. ¿Cuál es el principal interesado en que se persiga de manera impositiva a los ciudadanos y a los empresarios? El Estado, porque la defraudación a quien afecta de manera directa es al Estado. ¿Por qué? Porque reduce la recaudación, y si la recaudación se cae, el Estado no puede cumplir con los compromisos que hace con los ciudadanos cada año. Entonces yo creo que sí o sí, para los próximos 3 o 4 años van a haber sometimientos en masa de empresarios por evasión fiscal y por defraudación fiscal. Imagínate, eso es algo muy serio y muy importante que nuestra audiencia escuche, que aunque es una realidad, el cúmulo de expedientes sigue creciendo y se están especializando ya y abriendo procuradurías fiscales que van a perseguir exclusivamente ese tipo de casos, como hay en otras materias. Pero sí, en cuanto al Ministerio Público, actualmente, del derecho impositivo, como tú mencionabas, la evasión impositiva, eso es ya algo que se está dando. Es una realidad. Eso han abierto ahora mismo, que existe una ley de amnistía hasta diciembre, dando oportunidades a que las personas se regularicen. Pero sí, efectivamente, es un dolor de cabeza para muchos el pago del impuesto, pero hay que crear conciencia de que eventualmente serán perseguidos por evasión fiscal. Cuando termine la amnistía fiscal, yo creo que el Estado iniciará entonces el proceso de persecución. Y cuando ese brazo persecutor del Estado le caiga encima a una serie de empresarios que de una manera u otra su práctica generalizada ha sido la evasión, va a haber muchos problemas en este país. Imagínate una persona que tiene un carro de lujo de esos millones, 10 millones de pesos, y que tiene una empresa que no está reportando como beneficio para que genere tener un carro de esa magnitud. Ahí ya hay una incongruencia, ¿cierto? Se supone que... Hay algo más fuerte todavía. La ley nueva de aduana, de impuestos internos, le permite al órgano, o sea, impuestos internos, hacerte una revisión hasta 10 años hacia atrás. O sea, el principio de irretroactividad de la ley ahí no se aplica. O sea, tu tarjeta de crédito personal le dan 10 años para atrás ¿Te delata? Y le hacen una evaluación
que le dice, ¿cómo es posible que tú ganando un sueldo de 80,000 pesos Tenga un consumo en la empresa tengas un consumo de 300 mensual y a veces de 500? Sí. Y por ahí, cuando empiecen a desglosar, porque como te decía, lo que son los delitos impositivos y los delitos tecnológicos, no hay forma de borrarlos. Quedan huellas que al momento de una investigación tienen que salir sí o sí. Entonces, cuando le hagan una evaluación a esa tarjeta de 10 años, que hagan el cálculo, todo lo que se gastó, qué sé yo, 10 millones, 11 millones de pesos, menos 80,000 por 12, que le hagan esa reducción, todo lo que quede es evasión fiscal y por consiguiente la evasión fiscal cae en el delito de lavado de activos. Que lo hemos visto, por ejemplo, como España, que han sonado casos de famosos, cantantes famosos y hasta funcionarios importantes, empresarios, que por evasión fiscal han sido condenados. Aparte de tener que devolver una gran suma de dinero al fisco, se han visto privado de libertad. Sí. Privado de libertad. Y eso es una realidad que va a llegar a República Dominicana tarde o temprano. Porque para esos estados, como decía anteriormente, es muy importante el tema de la lealtad del ciudadano con relación a su aporte en materia de fisco. Porque eso significa educación, significa infraestructura y significa salud que el Estado deja de percibir. Así es. Vamos a hacer otra pequeña pausa y al regresar algunas conclusiones y recomendaciones de este tema, Amador. Así que volvemos en breve. Ese es el síndico, que ustedes saben que aquí nadie nos recogía la basura. Y desde que llegó Cholitín ahí, de una vez nos mandaron a recoger la basura 2 veces a la semana. Y Cholitín le está resolviendo a los sectores. Y ustedes son testigos de que nosotros le solicitamos que nos limpiaran la calle principal. Y él dijo, vayan allá al Don Fello a limpiarle la calle principal. La verdad que estamos bien agradecidos con usted. Un aplauso al síndico. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, ya en la fase final de este diálogo que hemos mantenido con el licenciado Amador respecto de esta situación que enfrentamos con la lavado de activos y el impacto negativo en el sector empresarial, en la economía nuestra, que evidentemente es importante que los empresarios, que los comerciantes, que las personas que hacemos y estamos involucrados en los negocios con un fin lucrativo conozcan ese impacto que está teniendo y que seguirá teniendo en el transcurso de los próximos años. Y yo diría, Marilena, que no solo los empresarios, ¿verdad? Yo diría que la población en sentido general. O sea que este es un país que vive esencialmente de las remesas. Sí. Que las remesas son un punto importante en la economía nacional. Y la ley tiene una parte que se llama el testaferro y el prestanombre. Sí. O sea, cuando usted le da su número de cédula a un familiar que está en Estados Unidos y empiezan a mandarle por este junior cantidades mínimas de dinero, pero que en el mes representan un excedente de los $10,000, ya usted es sujeto de una investigación por lavado de activos. Y a esa actividad del menudeo, la doctrina le ha llamado el pitufeo, que es lavar dinero a través de pequeñas cantidades. Pero que creen que pasa desapercibido. Pero inmediatamente allá en Estados Unidos ven que ese individuo, que es familiar suyo, está depositando $500 diarios y él lo que está es trabajando
a $13 la hora allá, porque eso se reporta para el tema impositivo, genera una alerta allá en la banca internacional y le ponen un bloqueo a la cuenta en Western Union. Por eso el dominicano dice, me bloquearon la cuenta de Western Union. No, es que ya usted está siendo sujeto de una investigación. ¿Por qué? Porque quien le está mandando el dinero no tiene un perfil para mandar dinero diario. Y de una manera u otra, aquí el que está recibiendo el dinero está configurando de manera perfecta el tipo penal del testaferro. Y el testaferro tiene una pena de 5 a 10 años en la legislación actual, y de 3 a 10 va a depender del nivel de complicidad, además de que es un cómplice de lavado de activos. Entonces la población en sentido general yo creo que debe de orientarse, debe de conocer la ley de lavado de activos y empezar a estudiarla, porque es una ley que en esos dos artículos, el artículo 3 y el 4, tiene muchos verbos, y cada verbo representa una acción que nosotros podemos cometer inclusive como profesionales. Por eso es importante que la clase abogadil conozca la ley y que tome las medidas necesarias con relación a la debida diligencia. Sí, y hay operaciones que la gente todavía acostumbra a hacerlo sola, que solamente necesita un notario, hace sus contratos con unos formularios en el internet que encuentran, por ejemplo, la venta de vehículos, operaciones sencillas que aparentan sencillas, pero desconociendo que hay una debida diligencia que hacer sobre la procedencia de ese dinero, pueden caer en el anzuelo y verse entonces involucrados en una situación de lavado de activos. Cuando viene el problema gastan más. Claro, por no asesorarse, por no pagarle una asesoría a un abogado, a un especialista que le cubra y que blinde ese negocio. Así es. Ese es el interés nuestro con Diálogo Jurídico Amador, de poder llevar a conciencia a la ciudadanía con diferentes temas, y este tema lo vimos como un tema tan de actualidad y tan interesante que queríamos compartirlo contigo, que la verdad gracias que te por la agradezco invitación muchísimo que hayas podido estar con nosotros exponiendo este tema, y nada, volviéndote a invitar en para otro mí programa. siempre es un placer venir aquí a Diálogo Jurídico y compartir contigo esta impresión con toda la sociedad altagraciana. Muy agradecida de verdad, y a ustedes, querida audiencia, siempre invitándoles a sintonizarnos en los programas y siempre abiertos a que ustedes nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TVWay Digital. Hasta un próximo Diálogo Jurídico.